En el colegio era un niño alegre. Pasaba los días yendo a clase y jugando al fútbol con mis amigos de toda la vida. Todo cambió cuando pasamos al instituto y a mí me tocó ir a uno diferente de mi grupo de amigos. Ahí yo era el distinto. No conseguía encajar con mis nuevos compañeros y la distancia con ellos era cada vez más grande. Había quien me hacía el vacío. Había quien se reía de mí. Había quien me insultaba y me hacía bromas pesadas. Me sentía dentro de una ola de acoso de la cual no podía salir y todavía no entiendo los motivos. Quizás porque era gordito, quizás por mi forma de vestir. Lo que más me dolía era ver a los que miraban hacia otro lado y hacían como si no ocurriera nada. Sí, yo también he sufrido bullying. Cuando la intimidación o el hostigamiento se da a un individuo o un grupo de forma repetida, hablamos de victimización, de acoso o de bullying. Un problema que actualmente está creciendo exponencialmente en nuestra sociedad y que afecta ya a casi 1 de cada 3 jóvenes. Este tipo de violencia puede ser física, psicológica, sexual, verbal y se da tanto dentro como fuera de las aulas. Una vez que se traslada a las redes sociales, hablamos de ciberacoso o ciberbullying. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave de hoy, centrado en el acoso. Veíamos a Arcano en la introducción de este programa. Él es el protagonista de la última campaña contra el bullying que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante. Con él ponemos voz a una de las muchas víctimas de este tipo de acoso, que es el motivo principal del programa en el que hablamos hoy en Clave de. Lo hacemos también con varios expertos en la materia. Después tendremos intervención telefónica, pero por el momento os presento a los 2 invitados que nos acompañan ya en plato. Tenemos a Aida Carrillo, psicóloga infanto-juvenil del Centro CARES de la UMH. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Y también tenemos a Jesús Huguet, él es secretario ejecutivo del Consell Valencià de Cultura. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jesús, tú fuiste uno de los que participó en ese informe que presentaba el Consell Valencià de Cultura y que hacía saltar las alarmas. Muchos titulares se llevó ese informe hablando sobre acoso, sobre bullying. Ponnos tú en situación. ¿De qué estamos hablando cuando escuchamos todas estas palabras? Vamos a ver, violencia escolar ha existido siempre. Siempre hay un crío que empuja a otro crío o una cría que le tira del pelo a otra cría, y eso es violencia escolar, es violencia. Pero últimamente, estos últimos años, o sea, 15, 20 años, ha aparecido una forma de violencia que excede la violencia puntual y circunstancial, que es el acoso escolar, el assetjament escolar, que diríamos en valenciano, o la palabra inglesa de bullying, que es la que se ha puesto de moda. El bullying está condicionado por tres cosas. Primero, que es un hecho que se produce en el colegio. Segundo, que hay una prepotencia por parte del acosador al acosado. Y en tercer lugar, que es continuado. O sea, no es un acto suelto, no es un momento, es continuado. Entonces, a partir de la aparición de este tipo de violencia, que en otro momento se pudo también haber dado, pero en estos momentos adquiere unas dimensiones enormes. Y posteriormente aparece el ciberbullying, que eso ya adquiere unos condicionamientos técnicos que permiten al acosador ser violento sin exponerse al control ni a la penalización social, es muy difícil, y dentro del ciberbullying pues todas las variantes que pueden existir. Esto que está condicionado, no solamente está condicionado al colegio, sino que excede mucho más allá. Y yo me atrevería a decir que excede la propia edad de los críos o de los niños o niñas que lo ejecutan. Eso ya condiciona la vida de adulto de las personas, tanto del acosador, que probablemente sea un violento de género de adulto, como de la acosada o del acosado. Desde tu punto de vista, Aida, ya nos ha puesto en situación web, ¿cuáles son las dimensiones de este acoso del que estamos hablando?
Sí, la verdad que el acoso escolar tiene, como tú comentabas al principio, varias manifestaciones. Si me permites puntualizar lo que ha comentado antes respecto al ciberacoso, es verdad que lo que hacemos con la aparición de las nuevas tecnologías es dar lugar a un nuevo escenario donde además ya este acoso que se genera, esta dinámica grupal que se genera dentro de las aulas, se perpetúa fuera de ellas. Es decir, antes hablábamos de un problema escolar, porque era un problema que empezaba y acababa con la jornada escolar, y de repente tenemos un problema que se traslada al domicilio de estas víctimas y que además permite obtener una serie de consecuencias que antes no se contemplaban, ¿no? Hablamos de la perpetuidad, es decir, hasta el momento era algo que sucedía dentro de un entorno muy controlado, dentro de unos roles establecidos entre unos compañeros de aula, y ahora hablamos de algo que está ahí semana tras semana y que además no solo hace un daño puntual, sino que permite que esto sea ahí en el tiempo, ¿no? Publicado y abierto a otros. Y supongo que frenarlo será mucho más difícil, porque ya no están los ojos de ese profesor que estaba dentro del aula, ¿no, Jesús? Claro, no solamente no está en los ojos del profesor, ni siquiera está en los ojos de sus compañeros, excepto los compañeros íntimos que se mofan del acoso. Eso es el anonimato que permiten las nuevas tecnologías, condiciona el ciberbullying como una acción no solamente lamentable, sino que perpetúa más allá del propio espacio docente, del propio espacio docente y de la propia dimensión temporal. O sea, el ciberbullying se realiza en un momento determinado, con unas edades relativamente pequeñas, que de eso podemos hablar luego, por supuesto, porque en las últimas estadísticas que tenemos, vemos que ya hay niños y niñas de 5 y 6 años que ya están introducidos dentro del tema del acoso escolar. Mira, Jesús, justo hoy titulaban los medios de comunicación en radio, en prensa, por primera vez los casos de acoso y violencia por los que los profesores piden ayuda son más en primaria que en secundaria. Sí. Estamos hablando de edades muy tempranas. Un instituto de estudios gallegos de violencia escolar publicó hace cosa como de un año las últimas encuestas en el espacio geográfico de su territorio, y decía que la violencia escolar había descendido. Yo lo dudo, claro, pero decía que había descendido. Lo dudo porque en las encuestas que tenemos o las estadísticas que tenemos de 2016 a 2017, en un año había aumentado el 80%. Pero puede darse el hecho de que en un determinado territorio se haya reducido la violencia escolar en términos generales. Pero decían, pero la problemática es, primero, que antes era un problema de preadultos, o de niños, de gente de 14, 15, 16. ¿No? Ahora empieza con 5 y 6 años en primaria. Pero además la violencia ahora es mucho más grave, que no es el empujón que te da, ya no es el empujón, es la violencia psíquica, sexual, mental, de todo tipo, física. Mucho más grave. De hecho, hay un caso típico entre las chicas, cuando hay acoso escolar entre chicas, que es el arañar. Habréis visto que hay muchas chicas que se dejan uñas muy largas y muy... hay algunas que la harán por moda, ¿no? Y por estar más atractivas, pero hay de prepararse las uñas para arañar de una forma violenta a la persona acosada. Me parece una barbaridad. Claro que es que es una barbaridad, Quiero decir con ello que el problema ya es, primero, la violencia y el acoso existe. Yo creo que no se ha reducido, porque una cosa es sí poder haberse reducido dentro del espacio escolar, los empujones, las patadas y todo. Pero claro, hay una parte que no se controla, que no han podido controlar estas estadísticas que hablan de reducción, que es el ciberacoso. El ciberacoso no tenemos estadísticas. La única estadística que tenemos más o menos clara en el ciberacoso es que el 75% de las acosadas son chicas. O sea, el 75% de las acosadas. Hablemos de perfiles con además víctimas y agresores. Sí, estas víctimas que comentabas que en el perfil del ciberacoso son mujeres, también les son agredidas por otras mujeres, que es también relevante, ¿no? Sí que es verdad que hay ciertas variables de personalidad que vulnerabilizan tanto para convertirse en agresor como para convertirse en víctima, ¿no?
Lo que las investigaciones coinciden es que en ambos perfiles hay un déficit de competencias emocionales, hay un déficit de habilidades sociales en varias áreas, ¿no? Por ejemplo, en los agresores vemos que hay baja empatía, vemos que hay dificultades en la autorregulación, en el manejo de las emociones. En las víctimas a menudo sucede que tenemos dificultad para afrontar ciertas dificultades, estrategias de afrontamiento, ¿no? de defenderme, de resolver conflictos de una manera asertiva, ¿no? Pero al final hay una serie de condicionantes personales que van a vulnerabilizar. En el caso del ciberacoso, además, uno de los factores de riesgo muy importante que me gustaría remarcar es el hecho de que es el hecho de haber sufrido con anterioridad acoso escolar. Es decir, yo he sufrido bullying en el cole y una de las vías que tengo para vengarme de estos es a través de las redes sociales, ¿no? Que me permiten un marco de distancia con el agresor, de poder tener una faceta, como comentabas al principio, de anonimato, en la que ahí puedo vengarme de alguna manera y ejercer ese acoso de una manera indirecta en cuanto a que no se forma en el plano presencial, donde no soy capaz, ¿no? Donde no me atrevo. Aida, pero ¿cómo explicamos que esto se esté produciendo en edades cada vez más tempranas? Porque es que estos niños de 5, 6 y 7 años es que todavía no tienen su personalidad formada. Es verdad que en edades tan tempranas es difícil establecer una dinámica de acoso porque las 3 características que comentaba al principio en ocasiones son difíciles de que se produzcan porque las relaciones todavía en esas edades son muy superficiales, ¿no? Todavía la figura de amigo es una figura muy ambivalente y un poco juegan todos con todo. Pero sí se empiezan a ver, como comentaba, ciertas conductas, van perfilando ciertas formas de relacionarse, en esa forma de experimentar cómo me relaciono con los demás. Cojo el modelo paterno, ¿no? Es decir, los estilos educativos paternos, cojo los iguales, cómo se relacionan mis compañeros y cojo otros modelos a los que están expuestos. No olvidemos que los niños desde muy temprana edad están expuestos a una serie de estímulos que anteriormente no estaban, la televisión, las tablets. Es decir, yo puedo acceder a cualquier tipo de contenido que antes, en horario infantil, se emitían solo una serie de contenidos, ¿no? Cuando estábamos trabajando en el informe del 2017, porque el de 2007 es violencia escolar y el de 2017 es el bullying, o acoso escolar o asechamiento escolar. Tuvimos muchas entrevistas con críos, o sea, con niñas y con niños, con padres, con docentes. La verdad es que los docentes, muy buena predisposición, pero con medios relativamente pobres, ¿no? Y hubo un caso que me llamó la atención porque una niña bueno, sería de segundo de primaria porque creo que tenía recién cumplidos o cumplía los 5 años y estaba acosada por un grupo de niños porque decían que tenía bigote, tenía es una excusa un cualquiera. Poquitín de bigote, claro, era un rasgo diferenciador al final, sea cual sea. Un rasgo diferenciador, pero tan violenta que cuando en la primera elección de representantes de cursos, sabéis que se votan representantes de cursos, ahora ya en primaria y tal, no le permitieron que se presentase. O sea, el acoso llegó hasta ese extremo, a no permitir que se presentase. Cuando hablamos con los profesores, decían, es que claro, es que esa chica, de alguna manera, bueno, esa niña, porque era una niña de 5 años, no diré que esté ya traumatizada para siempre, pero casi. Pero casi, o sea. No me gustaría pasar por alto algo que has apuntado tú, Aida, que es el papel de los medios de comunicación, porque los niños no solo aprenden dentro del aula, tú decías, también se fijan en los comportamientos de los padres, lo que ven en casa, pero se fijan muchísimo en la televisión, en esos videojuegos con los que pasan muchísimas horas al día. Cada vez hay más violencia en programas de televisión, en el mismo Parlamento. Es algo de actualidad que estamos viendo en los últimos días. ¿Cómo influye todo esto? Los videojuegos, por ejemplo, fijaos, pensemos, la mayor parte de los videojuegos son violentos, o sea, sobre todo los que circulan comercialmente, porque pueden haber videojuegos determinados dirigidos a un público restringido, pero los videojuegos normales son violentos. Fijaos en la figura de la mujer, cómo se trata. La figura de la mujer en los videojuegos siempre es pasivo y cuando no es pasivo es espectacular. Es la mujer rimbombante, que además ha de ser mucho más violenta o tan violenta como el hombre. O sea, ha de masculinizarse en sus acciones para estar dentro de los límites o de las fórmulas del videojuego. Eso es lo que
lo que los críos están manejando, están viendo, están viviendo. Al final lo normalizan. Claro. Sí, es que el tema de los videojuegos, nosotros estamos haciendo ahora un informe sobre el tema de los videojuegos, que seguramente aprobaremos aún dentro de este mes. Pero el tema de los videojuegos, aunque sea parcial dentro del genérico de violencia escolar, no es una parte despreciable, es una parte trascendente en la formación de los niños y niñas. Ajá. Y como decía Aida, tú como psicóloga, ellos ven este tipo de actitudes como algo normal. Los interiorizan y al final los incluyen dentro de su repertorio de estrategias de relación. Entienden que es una forma natural de relacionarse con el entorno. La verdad que el acceso a esta información y el acceso a la utilización de los dispositivos digitales que están a su alcance sin supervisión es un problema que tiene que ver con el ciberacoso, pero que también tiene que ver al final con la forma en la que ellos se van a relacionar de forma vivencial, claro. Es decir, en el entorno con sus iguales y en el día a día, porque al final es un modelo que para ellos es muy cercano. Y en esas edades todavía donde nos falta tanto por madurar y nos falta todavía por entender ciertas consecuencias de nuestras conductas, nos cuesta todavía entender al final qué repercusiones va a tener la decisión que yo tome, ¿no? Pues al final voy a tomar esos modelos como mi referente y voy a replicarlos en el entorno, ¿no? Por eso que aunque nos parezca llamativo, igual que en el acoso escolar la prevalencia se sitúa en torno a los 10 años y en el ciberacoso parece que está en torno a los 13, la tendencia nos indica que esa edad cada vez se va a ir reduciendo, porque cada vez a edades más tempranas los niños tienen acceso a un teléfono móvil en el que elegir los contenidos. Incluso el otro día me comentaba un papá, no, si es que no tiene teléfono móvil, pero el problema es que tiene una Smart TV donde puede poner en YouTube y puede seguir al final una serie de contenidos que se escapan a nuestra, ¿no? Y tenemos que supervisar, hay que hacer una labor de control. No podemos dejar a un menor, igual que no le daríamos un vehículo, ¿por qué le vamos a dar un dispositivo que todavía no entiende ni es capaz de conocer los límites, ¿no? de esa... Claro, pero a lo mejor un padre puede pensar que no dándole el móvil ya lo tiene solucionado, ¿no? Pues, pero, sí, es exactamente como dice ahí. Pero ocurre una cosa, que está tan generalizado, esos espacios que influyen o esos medios que influyen en el individuo, que cuando preguntas en los centros docentes, cuando preguntas a los críos si ellos conocen casos de violencia escolar, el 70% dicen que no que los conocen, es que los han visto. Eso es algo que dices, bueno, ¿y cómo has reaccionado? Pues no has reaccionado. Ahí vamos con el papel de los cómplices, muy necesarios también. Sí, pero hay dos tipos de cómplices, creo yo. Bueno, tú... Hasta 4 definiría yo, ahora vamos a matizar. Hay un cómplice, digamos, pasivo. Es aquel crío, bueno, aquellos que ven como uno acosa a otro, o uno acosa a otra, o otra acosa a uno, o otra acosa a otra, porque el totum revolutum que hay. Y estos son pasivos, y lo ven y no se atreven, en el mejor de los casos hacen un comentario entre ellos, y hay otros que son los que de alguna manera impulsan y están detrás del acosador. Y le dan alas al acosador. Le dan alas, efectivamente. O como mínimo no actúan de una forma... ellos teniendo posibilidad, formando cuadrilla, por ejemplo. Imaginémonos que una cuadrilla y que uno es acosador y los compañeros de la cuadrilla en ningún momento actúan de una forma positiva, no ya de una forma positiva, sino de una forma medianamente crítica del acoso. Entonces, claro, estos sí son responsables. Son responsables, me atrevería a decir que son responsables activos. Sí, además lo que las investigaciones nos dicen es que en esos precisamente está la solución al problema. Es decir, los menores al final que refuerzan esta conducta, hablaba al principio de que el acoso es una dinámica grupal, porque aunque siempre se define una figura de un acosador frente a una víctima más vulnerable, hablamos siempre del grupo que le refuerza, ¿no? Entonces es importante ahí clasificar a estos compañeros, ¿no? Hablabas tú de una dimensión de ser más activo o más pasivo, yo coincido contigo y además añadiría que luego hay otro espectro que también en las que podríamos clasificarles, que es la actitud de aceptación o de rechazo ante ese tipo de conductas. Por un lado podemos tener un menor que más activo o más pasivo, pero que comparta
la conducta del agresor, es decir, más activo en cuanto a contribuir y sumarse a, a esa conducta de acoso, o más pasivo en cuanto a simplemente pues, reír las gracias o reforzar ese tipo de conductas. Pero en el otro extremo podremos tener a alumnos que probablemente, a compañeros de clase que rechazan esa conducta pero callan por miedo, o bien a ser un nuevo blanco, ¿no? Convertirse en nueva víctima, o por miedo a represalias físicas, o que sea él el que al final pague el pato, por así decir, o un grupo minoritario que al final es el grupo con el que tenemos que aumentar, que es un grupo que rechace activamente la conducta de acoso. Es decir, vemos que han habido muchas campañas en esa línea, ¿no? En buscar a alumnos, a compañeros de clase que vayan en esa línea, es decir, en romper esa dinámica. Si acabamos con todo lo que sostiene el estatus del agresor, es decir, con todo el círculo de su entorno, al final estamos destruyendo el poder que tiene ese alumno, ese menor en este caso. Claro, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en algo que puede parecer que es muy individual, que es en el ciberacoso. El ciberacoso, el acosador, yo creo, y en buena parte las estadísticas así nos lo dicen, que él se prima cuando su ciberacoso puede manifestarlo al grupo que de alguna forma avala su actitud. O sea, no solamente hace un acto de violencia respecto a una persona, sino hace un acto de engrandecimiento respecto a su grupo. Es el que está de moda, es el que sale ganando, ¿no? Con este tipo de siempre es el gallito, es el gallito. Es el gallito. Y cuanto más violencia, cuanto más afectación, más gallito. Y eso, evidentemente, solamente se puede ser gallito cuando hay un gallinero. Eso que comentas es muy importante. Es muy difícil que se dé ciberbullying si no se da bullying de base. Es decir, recordemos que esté dentro del entorno escolar. Además, en un estudio que hemos realizado desde Crímina, de ciberacoso en Castilla-La Mancha, lo que observábamos es que había una incidencia de ciberbullying del 17%, pero cuando se le preguntaba a los alumnos si en alguna ocasión habían recibido alguna conducta de ciberacoso, es decir, de manera puntual, aumentaba hasta cerca del 60% del alumnado. Es decir, cuando hablamos de ciberbullying, hablamos de que hay una dinámica de acoso escolar dentro del aula que perpetúa y que refuerza esto, si no al final no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, si yo hago esta conducta de acoso necesito que el grupo lo vea, que llegue hasta ellos, ¿no? Claro. Y eso significará que ese acosador, viéndose respaldado de alguna manera, o por lo menos no condenado, intuya que él de adulto puede ser igualmente acosador y explicaría muchos de los casos de violencia de género. Ahí no podemos olvidar que son menores que están aprendiendo. Exacto. Entonces, en esa fase de aprender, yo si mantengo y perpetúo este tipo de conductas, aprendo que esto es una forma de relacionarme. Y además te funciona. Claro, y esto va a ir conmigo hasta la edad adulta, ¿no? Por eso la importancia de intervenir y sobre todo de prevenir, es decir, de llegar hasta los menores, de empezar a hacer algo en primaria, ¿no? Estamos muy acostumbrados a oír de acoso escolar en secundaria, nos vamos a los 14, 15 años, ahí ya está, es tarde. Es decir, ahí ya es tarde para intervenir. Nunca es tarde para dar una respuesta, ¿no? Para solucionar, pero sí para prevenir efectos del acoso escolar en los menores, ¿no? Evidentemente, el acoso escolar no es una cosa de preadolescentes, es una cosa, como muy bien había dicho antes, ya de primaria. Y hablando, fijaos, cuando hablamos de la necesidad del respaldo grupal, eso se ve muy claramente en las agresiones sexuales del ciberacoso, del ciberbullying. O sea, porque las veces que hemos visto o que hemos leído o que nos hemos enterado de la noticia que fulanita de tal ha aparecido desnuda o no sé qué, no sé cuántos, no es casual la aparición pública de esa imagen o de ese vídeo o de esas... No, es que eso refuerza la actitud del acosador y aún le da alas. De ahí la importancia de que el grupo... de que el grupo fuese consciente, o sea consciente. La conducta del uso desviado de las nuevas tecnologías más prevalente, según Jesús, el informe que publica el Consell Valencià de Cultura, es el sexting pasivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexting? Sí, bueno, un poco se deduce de las palabras que yo decía. ¿Qué diferencias hay entre el activo y el pasivo? El
El pasivo es que no interviene, no es el hacedor, por decirlo de alguna manera, pero sí que es el veedor. O sea, y el veedor que no condena, que no pena, es un poco, y que de alguna manera refuerza la actitud del acosador. Otro tipo de cómplice, claro, ¿no? Porque Claro. fijaos bien la cantidad de acosadores que les interesa, bueno, les gusta que aparezca en su web, aparezca que tiene no sé cuántos miles de me gusta. Esa es otra lucha. Es que resulta, bueno, ¿cómo es posible? Les gusta que aparezca que ese vídeo, esa imagen, ese vídeo que ha hecho, que en su web, y además que de alguna manera se retan a ver quién tienes más me gusta. Pero esa sensación, y tú lo podrás saber muy bien como psicóloga, Aida, del cada vez que alguien recibe un me gusta en algo que publica, esa adrenalina que está demostrado que se sube. Es una aprobación social, es un reconocimiento social plenamente, ¿no? Tenemos una herramienta para reconocer a otros y ser reconocido. Entonces eso, además en la edad por excelencia, ¿no? En la adolescencia, que es el momento donde ser parte de un grupo es tan importante y ser reconocido por el grupo tiene un peso muy importante en mi autoestima, ¿no? Y la deseabilidad social está más disparada. Bueno, prácticamente es algo que no conozco un ser humano que no desee, ¿no? Ser aceptado por el grupo, pero al final es eso, es un momento que además les coge en un momento evolutivo donde eso es muy relevante. Entonces, al final, ahí también asumen una serie de riesgos, porque al final, para yo conseguir seguidores, me expongo en todos los sentidos, ¿no? Es decir, dejo mis redes sociales abiertas y accesibles a cualquier tipo de persona, cuelgo contenidos que a lo mejor en otro momento, con una serie de más de información, no colgaría, y al final expongo mi vida y me expongo a ciertos riesgos como el que comentabais inicialmente, ¿no? Vamos a tratar detenidamente este aspecto porque creo que merece un punto aparte en esta conversación, pero lo vamos a hacer en unos minutos. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Es una nerd, freak. No. ¿Por qué a mí? No puedo seguir así. No puedo. Basta. No aguanto más. Campañas como estas se están viendo a lo largo y ancho del planeta. Esta en concreto es de Argentina, campañas anti-bullying. Hoy en Clave D hablamos de acoso y lo hacemos en plató con Aida Carrillo, que es psicóloga infantojuvenil del Centro CARES de la UMH, y con Jesús Huguet, que es secretario ejecutivo del Consell Valencià de Cultura. Siguen acompañándonos aquí en plató, pero incorporamos una voz nueva. En este caso nos acompaña al teléfono Laura Cruz. Ella es psicóloga, sexóloga y es directora del Centro Eros y Psique. Muy buenas tardes, Laura. Hola, Laura, buenas tardes. Gracias por participar en este programa, Laura. Teníamos mucho interés en saber el punto de vista de una sexóloga. Cerrábamos la primera parte del programa hablando cómo en medio de todo este acoso del que estamos hablando, la sexualidad, el sexo tiene mucho que ver, y por eso queríamos hablar contigo, empezando por ejemplo con uno de los términos de los que se habla una vez que estamos metidos en este mundo. Se llama sextorsión. Laura, cuéntanos qué es. Sí. Pues bueno, lo primero saludar a mis compañeros, a Aida y a Jesús, que les he estado siguiendo y escuchando, y me hubiera encantado estar ahí para poder contribuir también, porque han hecho comentarios muy interesantes con los que estoy totalmente de acuerdo. Si no os importa, antes de comentar lo del tema de la sextorsión, Claro, me Laura. gustaría puntualizar alguna cosa, por ejemplo, que ha comentado Jesús y también Aida, que es el tema, por ejemplo, de cómo a través del ciberbullying y de cuando se publica todo este acoso de forma pública por las redes sociales, para mí es muy importante el sentido de que lo que sostiene ese acoso justamente es la mirada de los otros, ¿no?
esa mirada de los otros que se multiplica en las redes sociales, porque en el aula, para que se sostenga el acoso, tiene que haber un público, como ha dicho, me parece que ha sido Jesús, lo del gallinero, ¿no? Pues tiene que haber un público, y en las redes sociales esa mirada evidentemente se multiplica. Y cuando él ha comentado el tema de que están intentando conseguir más me gusta o más likes, ¿no?, en las publicaciones que van haciendo y en esos comentarios de acoso, de humillación, ridiculización, etcétera, para mí todo eso responde a una pregunta, que es ¿quién soy yo para el otro? Porque pensemos que están en unas edades en las que están formando su identidad. Tiene que haber un tema de identidad. Nosotros y nosotras nos vamos formando en nuestra personalidad en base también a lo que los demás dicen de nosotros. Entonces, esa obsesión hoy en día de conseguir más me gusta refuerza y premia, y además nos hace identificarnos con alguien o con algo. ¿Quién soy yo para el otro? Entonces, bueno, lo dejo ahí caer un poco, el tema también de la subjetividad. Y bueno, con el resto de las cosas que he comentado, totalmente de acuerdo. Para mí uno de los objetivos del acoso es clarísimo, que es eliminar la singularidad de un sujeto. Es decir, todo aquello que lo diferencia, todas sus particularidades y sus peculiaridades, todos esos signos de ser diferente, es el objetivo del acoso, intentar eliminarlos, para intentar que se unan al conjunto, a la masa, que todos seamos iguales, que de ahí también, por ejemplo, lo que ha dicho Aida, de la necesidad de sentirse aceptado en las edades de la adolescencia y de sentirse perteneciente a un grupo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado con lo que han comentado, y con el tema que me comentas de lo de la sextorsión, Laura, yo voy a hablar un poquitín de mi experiencia. Yo, aparte de tener mi despacho de Eros y Psique, también gestiono la asesoría de sexualidad juvenil del Ayuntamiento de Alicante en el Centro 14. Entonces aquí pues recibo muchos adolescentes que vienen de los institutos, que me conocen a través de las charlas que voy a dar, etcétera, sobre sexualidad y relaciones de pareja. Y una vez que me conocen, con confianza, pues vienen, se acercan y me comentan y me van contando todas sus historias, ¿no? Entonces yo lo que estoy viendo, voy a enfocarlo por el tema de la sexualidad por dos lados. Por un lado, por el tema de la sextorsión, ¿vale? Porque la sextorsión es una forma también de acoso. ¿Qué es la sextorsión? Es una forma de amenazar y chantajear, es decir, de extorsionar a una persona con el objetivo de conseguir algo a cambio. ¿Cómo se produce esta sextorsión? A través de lo que se llama hoy en día sexting. Como los términos son muy anglosajones, pero es lo que está de moda, como ha dicho Jesús, ¿no? El sexting es un comportamiento, una conducta en la que publicamos en las redes sociales cualquier contenido que tenga que ver con nuestra sexualidad, nuestro erotismo, nuestra erótica. Si os dais cuenta, en Instagram, por ejemplo, la juventud no para de colgar fotos de ellos mismos y de ellas mismas, desnudos o semidesnudos, haciéndose fotos en el cuarto de baño, etcétera, ¿no? Pero luego, además, entre las parejas, también entre ellos, una forma digamos, de nueva erótica es mandarse vídeos o fotos en actitud erótica o intentando provocar el deseo en el otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo lo que mandamos a través de las redes sociales o a través del WhatsApp, etcétera, todo eso se queda en la nube en Internet, y eso ya, que era algo que se supone privado, pasa a ser de dominio público. Y muchas veces se utiliza para luego para hacer la sextorsión, para extorsionar a la persona. Por ejemplo, en parejas, yo lo que estoy viendo con los adolescentes es que una vez que rompen, amenazan y chantajean con publicar esas fotos que te han mandado a ti de forma privada e íntima, porque tengo confianza, porque somos pareja, de hacerlas públicas y enviarlas a todos los compañeros del instituto, a los padres, bajo la amenaza. Es decir, amenazan: si no me haces esto, a veces, por ejemplo, con el objetivo de conseguir favores sexuales, bueno, favores, entre comillas, de conseguir comportamientos sexuales, o que me hagan los trabajos de clase, o cosas así. Si no lo haces, voy a publicarlo. Entonces, la sextorsión correspondería un poco a ese tema de acoso relacionado con el tema de la sexualidad.
Hay una serie que no sé si conocéis, que se llama Black Mirror, que es una serie así como muy futurista, y hay un capítulo que se llama Cállate y baila, en el que se refleja muy bien el tema de la sextorsión, justamente con un adolescente que a través de una webcam pues mantiene una especie de relación sexual, ¿no?, a través de la webcam con otra persona. Esa videollamada o ese vídeo es capturado y entonces es utilizado en contra, por ejemplo, de este adolescente, en este caso del capítulo que os digo, pero vamos, que yo lo veo en mi consulta, que suele suceder bastante. Laura, otro de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, aquí hablábamos antes de tener un poquito de bigote, da igual, puede ser por tener el pelo rizado, por llevar gafas, por tener kilos de más, tener kilos de menos. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a salir del armario? Gays, lesbianas, transexuales deciden traspasar la frontera de las redes sociales y dar a conocer públicamente bueno, su estado sexual, su comportamiento sexual. ¿Qué pasa en este caso? Claro, es que fíjate, si antes os comentaba que el objetivo justamente del acoso es eliminar esa singularidad o aquella particularidad en la que tú eres diferente, con el tema, por ejemplo, de la orientación sexual, no hay nada que ahora mismo esté más rechazado, a pesar de toda la información, de todo el activismo que hay, que dentro de estas violencias patriarcales es acosar, lo que se llama acoso homófobo o transfobo, es decir, aquella persona que es diferente a mi orientación sexual o a la orientación sexual de la mayoría, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, yo que me voy encontrando, bueno, pues os hablo un poco de experiencias y de historias, ¿no?, que escucho. Pues lo que me voy encontrando son pros y contras. Fijaros, porque las redes sociales sí que es cierto que tienen una parte muy negativa, pero tienen alguna positiva también. Porque como lo que comentábamos antes de conseguir los me gusta, pues por ejemplo, he tenido el caso de una persona adolescente que publicó en Instagram que se sentía mujer. Es una persona que nació biológicamente hombre, pero es una mujer, ¿no? Y se atrevió a colgar una foto vestida de mujer ya y diciendo soy una mujer, ¿no? Bueno, eso se viralizó, lo publicó en un fin de semana. El lunes, cuando llegó al instituto, pues imaginaros todo lo que le conllevó a esta persona, aparte de a la familia, porque la familia además se enteró, porque las madres de otros chavales que habían comentado, mira lo que han publicado en el Instagram, se enteraron un poco también, pues, por eso, por otras madres que lo habían estado comentando sus hijos. Entonces, fijaros, ahí hay como una doble arma, tiene ahí un doble, no sé cómo explicarlo. Por un lado, recibió muchos comentarios negativos, transfobos, de humillación, de ridiculización, incluso quítate la vida, qué vergüenza, eres una persona enferma, etcétera. Pero al mismo tiempo también consiguió muchísimos comentarios de gente que le apoyaba y en cierta forma le empoderaban, porque lo veían como una persona valiente, que se estaba enfrentando justamente a lo que la mayoría rechaza y que sabían que iba a tener consecuencias negativas el salir públicamente y decir públicamente esta persona soy yo y esta es mi identidad. También tuvo la parte positiva en el sentido de que hubo comentarios también de apoyo. Eso con el tema, por ejemplo, de la transexualidad. Y luego con el tema homófobo, pues también es más o menos lo mismo. Y una cosa para mí también muy importante con el tema del ciberacoso, porque claro, como dice Laura y Jesús, sí que es cierto que está por un lado en el aula, pero que se perpetúa luego en las redes sociales, que muchas veces es pública y otras veces es privada, es decir, a través de mensajes privados de Instagram, de Facebook, etcétera. Es decir, que hay veces que quieren que se vea y hay veces que no, que es más sutil todavía. Pero para mí, por ejemplo, me da la sensación, por lo que escucho también de los adolescentes a los que llevo, ¿no?, que hay dentro, por ejemplo, de las aulas, el profesorado
primero, que no cuenta con las herramientas y no sabe muy bien cómo abordarlo, porque a fin de cuentas son expertos en matemáticas, pero no expertos en psicología. Entonces, no saben muy bien muchas veces cómo hacer. Y otras veces no quieren problemas y no se implican. Entonces, me da la sensación también que el estudiante se encuentra huérfano dentro del aula. Entonces, la persona que está siendo acosada está huérfana, porque muchas veces los profesores no hacen nada. Es decir, que colaboran un poco como testigos en el que miran para otro lado. Me he acordado justamente de la semana pasada, recibí a una chica que justamente publiqué en mi blog una carta porque está sufriendo acoso, y la chica pues me pareció terapéutico que escribiera una carta a la persona y las personas que le están acosando de forma anónima. Y esta chica, una de las cosas que me comentó que me llegó al alma y que es muy parecido a un ejemplo que ha puesto Jesús, me comentó que salieron en clase para hacer votaciones para ser también representante de algo que iban a hacer en el instituto, ¿no? Entonces se presentó la que se supone líder y, por cierto, agresora contra ella y acosadora contra ella, ¿no? Se presentó y ella tuvo la valentía de presentarse, a pesar de que la aíslan, ella está sola en los patios, nadie le habla, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a pesar de todo se presentó. ¿Qué pasó? Que cuando se tuvo que hacer la votación, que además era a mano alzada, nadie la votó. Nadie. Imaginaros la sensación de humillación de esta chica. Nadie. Pero es que la otra chica que se había presentado, que es la acosadora en este sentido, dijo en voz alta, no demasiado alta, pero lo suficiente como para que todo el mundo lo oyera, ¿no? Es que a ella no la quiere nadie. El profesor lo escuchó, porque si lo escuchó esta chica, lo escuchó el profesor. No hizo nada. Efectos no sabemos por qué, no sabemos si no quiere lío, no sabe cómo afrontar esa situación, porque además este caso ya está en manos del Departamento de Orientación y ya se conoce el tema, o sea, se sabe, pero hay una especie de orfandad, ¿no? Vamos a seguir comentando toda esta realidad aquí también con nuestros expertos en plató. Laura Cruz, psicóloga y sexóloga, muchísimas gracias por habernos dado este punto de vista hoy. Una cosita solo antes de colgar, una cosita solo. Mirad, justamente ayer con el tema del acoso hacia las diferentes orientaciones sexuales, identidades sexuales, justamente ayer les Corts de la Generalitat Valenciana aprobaron una ley LGTBI que va a proporcionar a partir de ahora acompañamiento a las víctimas de acoso y de agresión homófoba o transfoba y asesoramiento en las aulas, y van a poner grupos especializados de la policía local para estar pendientes de estos delitos de odio, porque ese acoso no deja de ser odio, en cierta forma. Bienvenido sea. Sí, menos mal que se van haciendo acciones para que cambien las cosas. Laura Cruz, muchísimas gracias. Nada, a vosotros ya. Vamos a continuar aquí con el debate. Gracias, hasta luego. De Laura Cruz quisiera decir dos cosas. Una, respecto al tema del profesorado y también los padres, porque no podemos dividir aquí en la formación. El profesorado sí que hay un protocolo en los colegios valencianos, hay un protocolo de toda la comunidad, pero claro, sí es cierto, como muy bien dice Laura, sí es cierto de que el que es profesor de matemáticas es profesor de matemáticas, no es sexólogo, ni es psicólogo, es simplemente profesor de matemáticas. Pero también el tema de la educación doméstica, o sea, la familia es trascendente. Supongo que nadie duda de que hay muchos padres, más padres que madres, pero también padres y madres, que de alguna manera avalan la actitud, no diré violenta, del hijo o de la hija, no, eso no, la violencia supongo que no, pero sí la actitud machista o de gallito, que decíamos antes, la de gallito. A lo mejor porque prefieren que esté en ese lado antes que en el otro. No lo sé, pero... Y luego otra cosa que ha dicho que me parece muy interesante, bueno, el tema de la salida del armario y tal.
Y eso enlaza con una de tus primeras intervenciones, el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación. No hay encuestas, pero me gustaría que alguien hubiese hecho una encuesta de una serie que se hizo, que tuvo cierta importancia, primero en la televisión catalana y luego en la televisión española, que era Merlín, la serie Merlín. Me gustaría saber, si hubiesen habido encuestas, la predisposición a admitir al diferente, al gay, por eso allí era gay, admitir al diferente cuando empezó la serie y cuando terminó. Supongo que la actitud de la gente, del alumnado de medias, el Merlín era de secundaria, de instituto, no diré que cambió radicalmente, pero sí que admitió al diferente de una forma mucho más abierta y mucho más positiva que con anterioridad. De hecho, sí que yo no creo que sea... Es importante, no quiero quitarle importancia, pero no creo que sea trascendentalísimo el hecho de alguien que pertenece al grupo del LGTBI. Creo que eso lo tiene más asumido, sobre todo los estudiantes de medias, lo tiene más asumido que, por ejemplo, lo teníamos los de mi generación. Los de mi generación no lo teníamos nada asumido. Otra de las cuestiones que se ha puesto encima de la mesa, y quería aprovechar que tú eres psicóloga para comentarla, no quiero que se acabe el programa sin tocarla, es la imagen que se da en las redes sociales de toda esta juventud que, como decíamos, busca ese like, busca tener la mayor difusión posible con esas fotos que apuntaba Laura, muchas veces son con escasos de ropa, marcando, enseñando, pero muchas veces esa imagen que se da en las redes sociales no tiene nada que ver con la imagen de luego la persona en sí, de ese adolescente, si tú hablas con él directamente. Esa imagen al final es la imagen que yo quiero proyectar y que sigue un patrón mayoritario, ¿no? Es decir, al final es un modelo establecido y lo que buscan al final en los adolescentes, pese a que parece que es todo lo contrario, que buscamos el ser diferentes y peculiares, como bien comentaba Laura, al final buscan ser todos homogéneos, ¿no? Es la edad donde no me quiero diferenciar porque diferenciarme es estar fuera del grupo y quiero estar en el grupo. Es una imagen compartida, un ideal de imagen, de vida, de un poco todo lo que ellos quieren perseguir. Pero es todo mentira. Y al final construyen esto. Pero es que al final es una edad donde es que ese tipo de cosas son muy importantes. La apariencia física, ya no hablemos de la apariencia que doy en las redes, sino la apariencia física también es muy importante. Tú, cuando ves a un grupo de adolescentes te cuesta distinguir quién es quién, porque todos llevan el mismo tipo de vestimenta, indumentaria, es decir, el mismo tipo de expresiones verbales. Al final es una imagen social compartida. Pero eso conlleva un esfuerzo y un trabajo de la propia persona. Será muchísimo más fácil mostrar cada uno cómo es, ¿no? Con su sensibilidad, con sus miedos, que esta imagen perfecta, ¿no? Sí, pero estamos en una edad y un momento evolutivo donde ser vulnerable significa tener que tener una madurez y una autoestima y una seguridad en uno mismo en un momento donde mi cuerpo está cambiando, donde me siento inseguro, donde no sé quién soy, como hablaba Laura antes, ¿no? Momento de construir la identidad. No es nuestro mejor momento en cuanto a confianza en uno mismo, es un periodo donde hay mucha inestabilidad también emocional, ¿no? Yo no quería dejar pasar la oportunidad hemos hablado mucho del problema, ¿no? Me ha gustado mucho también que Laura matizara, y es algo que se nos ha pasado, yo creo, un poco por debajo, el tema de la exclusión social, con esto de no apoyar es decir, hay veces que no es tanto la agresión física, ni violenta, ni la amenaza, sino como la exclusión, ¿no? El mero hecho de que en un grupo, en un aula, todos los compañeros de clases tienen un grupo de WhatsApp menos una persona, ¿no? Es decir, a veces no hace falta que haya una acción directa, con que no haya una acción suficiente, ¿no? Pero bueno, dejando al margen el problema, yo creo que también hay que mandar un poco un mensaje de que esto tiene solución, ¿no? Que tenemos un poco que cada uno coger desde nuestra formación y desde nuestro lugar, desde tanto profesorado como psicólogos, como al final todos y cada uno desde su lugar, intentar aunar fuerzas para intentar solventar Laura, esta situación. Tú trabajas con ello desde la inteligencia artificial, inteligencia emocional, ahí vamos, es decir, al final estamos muy centrados en el tema de las competencias académicas, ¿no? Cuando pensamos en la escuela y pensamos un poco en inteligencia, pensamos en alguien que tiene que tener mucha información, tiene que tener buenas notas, tiene que tener... pero nos olvidamos de una parte muy importante, que es la competencia emocional y la competencia social. Ser capaz de ser inteligente para desenvolverme en mi día a día, relacionarme con los demás, de conocerme, de conocer a los demás, de saber de lo que quiero y lo que no y cómo transmitírselo al otro. Poner límites, el saber decir no, el ser asertivo. Son un montón de habilidades y eso es donde nos lo enseñan.
pues nos la enseñan, por un lado en casa, como comentábamos antes, por otro lado en la escuela, porque al final la escuela también es un referente y el profesor también ejerce ahí una labor importante, de los compañeros y de los modelos que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos trabajar la inteligencia emocional, necesitamos un programa, un planteamiento, necesitamos una acción dirigida a eso, ¿no? Nosotros desde la Universidad Miguel Hernández, primero desde Crímina y después desde CARES, que es una spin-off de la universidad, nos hemos centrado en esto. Tenemos este problema, vamos a intervenir en ello. Sabemos que la inteligencia emocional es clave para la intervención y para la prevención. Entonces tenemos un arma que nos sirve para solucionar el problema cuando ya se ha desencadenado, pero también para prevenir que se ponga esto sobre la mesa, ¿no? Vamos a trabajar en nuestros menores vamos a desarrollar la capacidad emocional, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, la capacidad de defenderme y defender al otro. Estos valores que un poco se van perdiendo o que no se desarrollan simplemente, ¿no? Antes había más tiempo para hacer y ahora estamos tan ocupados todos que hay muy poco tiempo para esto, ¿no? Jesús, prevención. No quiero acabar este programa sin dar consejos, sin dar un halo de esperanza a los que nos están viendo. No, porque se puede hacer mucho. Mi mujer dice que soy muy optimista siempre. No sé si soy optimista, pero sí estoy esperanzado. O sea, estoy esperanzado. He contado el ejemplo de la serie San Berlín y que yo creo que fue muy positivo. Por lo tanto, si los medios de comunicación, si la familia, si la escuela, si las clases dirigentes, que en definitiva son las que ponen las bases para que la escuela, la familia y los medios de comunicación puedan actuar positivamente, realizan una labor efectiva, va a ser, siempre habrá un poco de violencia, o sea, eso es innato a la persona. Las personas somos violentas. Aquello del buen salvaje, pues bueno, no, dejémoslo con un gran interrogante detrás. Pero sí, todas estas... Porque el problema es complejo y es multidisciplinar. Si todas las partes que conforman la sociedad, y en este caso concretamente la sociedad que afecta a adolescencia y preadolescencia, actúan de forma positiva, yo creo que el problema pues, no desaparecerá toda la violencia, como no desaparecerá la violencia en la sociedad, pero sí desaparecerá en gran medida todo este tipo de actuaciones. Desde los padres controlando el móvil de los hijos, desde los propios afectados, muchas veces siendo capaces de denunciar, porque esa es otra de las historias. Muchas veces esa sensación de violencia sufrida coarta la capacidad de denunciar. Y yo creo que denunciar no es malo, es todo lo contrario, hay que denunciar, porque el denunciado muchas veces es el que aparece, el que aparece a la vista de todos como agresor condenable, ¿no? O sea, si los docentes se les dan medios, porque la actitud la tienen, se les da medios suficientes como para poder actuar, y las familias actúan. Yo creo que sí, que este es un problema que por lo menos no llegará al extremo que ha llegado hasta este momento. Además, si al final se queda solo el agresor y todo el resto gira en torno a acabar con él, las redes sociales que tienen un efecto importantísimo. El problema no es que se quede el agresor sin más ni más. El problema es que el agresor es el violento en la etapa adulta, que lo hemos explicado muchas veces. Si se consigue frenar en estas edades tempranas y se usa ese poder real que tienen los medios de comunicación, las redes sociales, para frenarlos, sería fácil. Si tienen muchísimo poder, consiguen muchísimas cosas, ¿no? Fácil no son, esas cosas no son muy fáciles, pero quiero decir, son posibles. A mí me gustaría saber cuántos de las personas de violencia de género, que han ejercido violencia de género estos últimos años, ese tic para ejercer como violento de género procede de su etapa infantil o juvenil. Creo que nos llevaríamos una sorpresa enorme. O sea, yo no creo que esos cursos que dan a los violentos de género cuando están en la cárcel, que dicen un curso de no sé qué, bueno, pues puede salir, puede hacer alguna cosa, pero no, esa no es la solución. La solución es ir al origen. Y el origen está en la adolescencia, preadolescencia y la infancia.
podíamos... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final es lo que hemos comentado ya varias veces durante el programa, como es un continuo, como la persona no hay una fractura, es decir, no soy de una manera en la infancia, luego en la adolescencia soy de otra y luego en la etapa adulta decido ser de otra, ¿no? ¿La persona puede cambiar, puede evolucionar? Sí, siempre, ¿no? Si no, no me dedicaría a lo que me dedico al final. O sea, siempre podemos mejorar y evolucionar, sí, pero como tú dices, al final las cosas son mucho más sencillas cuando se hacen antes de que tengamos el problema que después. Eso está así. Es decir, al final eso no es algo que necesitamos ningún tipo de estudio para verificarlo. Al final las creencias son cosas que nacen con... O sea, no nacemos con ellas, pero sí las vamos metiendo en la mochila desde edades muy, muy tempranas. Y ahí están. Y luego es difícil con una conversación, como tú comentabas, es muy difícil y con un programa puntual de un mes poder llegar a lo que hemos ido desarrollando durante toda una vida, ¿no? Vamos a necesitar muchos más esfuerzos para ser... La cuestión es que hay que trabajar contra el bullying para que no siga ganando terreno. Muchísimas gracias, Aida Carrillo y Jesús Huguet, por habernos acompañado hoy. Espero que haya servido este programa para los que nos están viendo, para coger algunas claves y luchar contra este tipo de acoso. Gracias también a todos los que estáis ahí detrás. Hoy despedimos con esperanza, con un mensaje: no seas cómplice, y como hemos empezado este programa con Arcano, con su mensaje positivo. Hasta la próxima. Mis compañeros se alejaban cada vez más de mí, y fue en ese momento cuando lo fácil era escapar hacia cualquier lugar en el que yo no existiera, cuando mi héroe personal decidió dar un paso al frente y cambiarlo todo. Un simple «¿estás bien?» fue la puerta de entrada hacia una nueva vida en la que sentirme aceptado, querido, tenido en cuenta, una nueva vida en la que sentirme humano. Me integró en su grupo de amigos, buscamos ayuda y juntos conseguimos que no me volvieran a tratar mal. Incluso empecé a hacer vida normal. Me hizo recuperar la fe en las personas y me prometí a mí mismo que algún día yo ayudaría a alguien de la misma manera. Así empecé a conocer, así empecé a escribir, a contar, a cantar, a gritar. Así empecé a llenar mi vida de pasos al frente, pasos contra el miedo, contra la injusticia, contra la soledad. Yo tengo claro cuál es mi lugar. ¿Y tú? ¿En qué bando estás?